PSOE Lifestyle. No sé si es el lifestyle que me gusta a mí. Sí, bueno, esto que comentáis es totalmente cierto. El PSOE Lifestyle tiene una fecha de caducidad. Obviamente, bueno, los países se acaban destruyendo por eso. Lo que pasa es que a veces lo hacen lentamente, ¿no? Esto no es una cosa de, pum, mañana destruido. A lo mejor un país se va destruyendo lentamente durante, bueno, mirar a Cuba, ¿no? ¿Cuánto lleva Cuba destruyéndose lentamente? 70 años. Es una pena, pero puede incluso alcanzar un punto de equilibrio, ¿no? O sea, que se ha destruido hasta tal punto que ya se queda así destruido. Hostia, qué curioso eso que cuenta la figura ANCAP, de lo de que tenías que pagar para privatizarla, tu propia casa. Claro, es que allí, claro, era diferente, ¿no? Vale, os estoy leyendo un poquito. Carlos, danos un consejo del día. Joder, yo creo que ese es muy bueno, el de antes, ¿no? Con el gráfico y todo, lo subiré próximamente. Un problema será todo lo grande que lo quieras ver. Pero aquí es lo mismo, Carlos, tú tienes que pagar para heredar una casa. Bueno, cuando tienes mucha pasta puedes hacer una estructura que no tienes que hacerlo. Por eso el otro día lo decía con todo el dolor de mi corazón. Paga el pato el último a sentarse en la mesa. Y es que ese es el español promedio, el currito que quiere vivir encorsetado. Es que a ese le caen por todos los lados. Lo que pasa es que no ve, le pasa como al caballo, ¿no? Le ponen así esto y no tiene miedo porque no ve, pero eso no quiere decir que de repente venga un lobo y le muerda la pierna. Pues es la misma sensación. Efectivamente. Dime tú si la gente se entera de eso. No, claro, la mayoría no. Es precisamente lo que estaba diciendo. Al currito de 800 netos y 1.600 brutos, dile tú que se pilla un asesor. A ver, espera. Vale, hay una conversación aquí en la que no estaba. No, obviamente. Es que ese es el problema. Por eso quieren que la gente sea mediocre y se mantenga con sueldos bajos, porque al final estás como atrapado, literalmente. Yo lo que pasa es que siempre sentí esa sensación de atrapamiento, de que si te quedabas ahí no ibas a poder. De hecho, alucino con las cosas que voy aprendiendo y las cosas que voy viendo según voy escalando, ¿no? En la escala que es la vida. Alucino. O sea, muchas veces tengo la sensación de, tío, no podía llegar a ser consciente de lo esclavo o de lo NPC que he podido llegar a ser. Es como, mira, lo que mejor lo definiría es como si tú toda la vida hubieses estado viviéndola con los ojos casi cerrados y poco a poco los empezases a abrir un poquito más, luego más. Luego los abrieses tanto que empezases a ver cosas que están detrás de tu cabeza, cosas que no pudieses ver. Luego los empezarías a abrir tanto ya como en otro plano dimensional en el que podrías ver cosas que ni siquiera podrías ver físicamente. Esa es la sensación que tienes. Y luego te das cuenta que la mayoría vive toda su vida, absolutamente toda su vida, con los ojos prácticamente cerrados, viendo con un hilito que les permite ver, aquí hay un barranco, cuidado que me caigo y me muero. No, por aquí no. Pero se pierde mucha información, muchísima. Demasiada. Un 1000eurista es un 2000eurista atracado por el Estado. Sí, tal cual. Esa, por ejemplo, es una de las cosas. Aquí en este stream y en esta comunidad eso es como muy normal, pero la inmensísima mayoría de la gente cree que lo que gana es lo que le ingresan en la nómina. Pero literal. O sea, la inmensísima mayoría, si ganan 1.100, piensan que ellos generan 1.100, cuando la realidad es que generan mucho más. Generan ya de entrada todo lo que hay que pagar de impuestos y aparte de eso, de impuestos, el diferencial que el empresario se queda de su trabajo, porque si no les estarían subvencionando, cosa que no hace ningún empresario de bien. ¿Qué piensas del fomento por parte del Estado de Israel en las startups? Eso es una cosa que no conoce mucha gente, Edez, y a mí siempre me ha flipado. Los estados potentes, de verdad, fomentan eso. Estados Unidos también lo hace muchísimo. Lo hace de una manera velada, pero
Estados Unidos, o sea, la política monetaria que tiene Estados Unidos en realidad beneficia muchísimo a las startups y a la innovación de allí. Porque, bueno, solo hay que ver las valoraciones de las empresas norteamericanas. ¿Y sabéis qué es lo que ocurre? Que Israel también se beneficia mucho. Tienen un montón de acuerdos con Estados Unidos para los temas de innovación, de startups, etcétera. Muchísimas empresas de Israel levantan dinero de Estados Unidos en una proporción, pero vamos, no sé, como... Es que no sé ni cuánto, pero una barbaridad. O sea, 20 veces más que a lo mejor el ecosistema español. Y eso es por las relaciones estratégicas que tienen. Mira, dice ahí Ichinigo, Israel es el gobierno de Estados Unidos al final. Sí, prácticamente. Mira, me gusta mucho el mensaje de Nacho. Dice, este año de una forma u otra va a ser bueno. Es que es muy relativo, gente. Es que un año malo para todo el mundo, para la gente en general, puede ser vuestro mejor año. Puede ser el año en el que cambie todo. Puede ser el año en el que despegue aquello en lo que estabais trabajando los últimos años. Puede ser el año en el que culminéis el trabajo de a lo mejor los 10 anteriores. Es que pueden ocurrir muchas cosas si tú haces que ocurran. Tristemente, Equinox, el vídeo del pueblo no, porque se compró, pero os habéis interesado un montón por ese proyecto y estoy justo el otro día que estuve hablando con unas personas que se dedican al mundo de la inversión en plan fuerte, les comenté lo que había pasado y se quedaron ahí en plan... interesante. Porque la verdad, hacía mucho tiempo que no veía a la comunidad tan motivada y tan a saco con algo, ¿eh? Y si os interesa tanto es porque probablemente merezca la pena que se desarrolle. Sí, hay mucha más mentalidad emprendedora entre la comunidad judía. Al final yo una vez leí no me acuerdo, era un trabajo de universidad o una tesis o algo así, que explicaba cómo los factores culturales hicieron que el judaísmo se adaptase como un guante al entorno de mercado internacional. Se basaba en 3 pilares. Uno era el idioma, ¿no? Al final es una religión que tiene un idioma, que es el hebreo, y se respeta. O sea, todos los judíos, o la mayoría de ellos, saben hablar hebreo. Es cierto que, por ejemplo, en el cristianismo esto no ocurre. En el cristianismo no utilizamos todo el latín. En el cristianismo puede haber un cristiano que hable español, otro cristiano que hable inglés, otro cristiano que hable francés. No hay una única lengua que permita una comunicación totalmente horizontal entre todos los judíos. Entonces, ese era un punto, porque para hacer negocios, y más negocios internacionales que tienes que hablar, no puedes estar físicamente, etcétera, el compartir una lengua les venía muy bien. El segundo punto es que en el judaísmo se estimulaba, sobre todo en los hombres, no tanto en las mujeres, pero sobre todo en los hombres, la cultura. Tú como judío tenías que aprender a leer porque tienes que leer la Torá, y para varios ritos que ellos tienen es necesario. O sea, para elevarte, ¿no? Para hacer el paso de... pues ya de niño a la adultez, tú necesitas saber leer y como se aprende a leer, además se fomenta mucho que se lea la Torá, entonces adquieres, primero, que no había tanto analfabetismo como a lo mejor en otras religiones, y que aparte de saber leer, leían cosas con mucho contenido, mucho fondo, porque se puede aprender mucho, ¿no? De un libro, como cualquier libro religioso, aprendes un montón de todo, ¿no? De moral, de todo, de comercio, de historia, de todo, porque son libros muy, muy densos, ¿no? Con muchísima información. Luego, otra cosa que también la ha mencionado Fedo Gutim y también se decía, es que el tema de cómo manejan ellos el interés, ¿no? Para los cristianos, el cobrar un interés durante muchísimo tiempo era un pecado, se consideraba usura. Tú, si hacías algo, lo tenías que hacer por amor al arte, por así decirlo. Tú, si le prestas a otro cristiano, no le puedes cobrar. Claro, cuando eso tu religión no te lo permite, pensad en todo lo que es la banca moderna. ¿Cómo estructuras la banca sin la deuda y sin el cobro de interés por la deuda? Claro, no, eso nunca escalaba, porque es como, tío, yo tengo muchísimo riesgo al prestar y no puedo cubrirme de ese riesgo con un diferencial, que básicamente es el interés. Pues, ¿qué ocurría en esas situaciones? Que la gente prefería no prestar, porque
oye, si te presto y tengo el riesgo de quedarme sin todo lo que te presto y encima no recibo nada a cambio, ¿por qué coño te voy a prestar? Búscate tú la vida. Y ya sabemos que sin la deuda, pues se crece más lento. La deuda al final es un elemento que bien utilizado acelera y ayuda a que las empresas lleguen más lejos. Y el último punto, y en mi opinión el más importante, es que en el contexto actual de... no, había dos más. Perdón, me he equivocado. Bueno, voy con este que estaba hablando, aunque quería dejarlo para lo último. Los judíos tienen una cosa muy buena y es que comparten una cultura. Y ahora a lo mejor alguno está pensando, hostia, Carlos, eso es muy interesante para el mercado internacional. Pues efectivamente, no es lo mismo que yo intercambie bienes y servicios con un tío de Alemania que no conozco de nada, que sin embargo, como lo hacían ellos, que el comercio internacional, cuando lo hacían entre judíos, pues digamos que había un vínculo de confianza entre gente que pertenecía a la misma comunidad. Y entonces, pues siempre era más fácil, a lo mejor, tener un primo o algo que conocía a otra persona y si encima este era judío, pues como que te podías fiar de él. Pensad que esto es absolutamente clave para la parte de comercio internacional. Y otra cosa que les ayudó mucho fue con lo que le intentaron joder las otras religiones. Las otras religiones no permitieron a los judíos tener tierras, como dedicarse a cosas nobles. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los judíos se especializaron mucho en lo que se denominan las profesiones libres. ¿Cuáles son estas profesiones libres? La banca, la abogacía, la medicina. Profesiones que, bueno, que tú aprendías y que no necesitabas ni tierras, ni un sitio físico, ni nada. Pues lo podías más o menos todo esa otra parte subcontratar o alquilar. Y entonces, claro, adivinad cuáles son las profesiones que más valor añadido han generado en estos últimos años en el entorno de una sociedad ya civilizada y globalizada. Pues justo las profesiones libres en gran proporción y luego pues mira, a través de la banca todas las propiedades que quisieran tener y activos lo podían tener, porque la banca era una estructura societaria, no era un banco aunque perteneciese, no sé, supongo que tendrían a un socio cristiano y ya podían comprar bienes y eso les ayudó muchísimo. Que si os dais cuenta son varias cosas, al final es que en el entorno de comercio internacional tienen... O sea, es que se adaptan como un guante, o sea, es perfecto. Y bueno, supongo que esto, pues igual también es parte de casualidad y otra de que han sabido adaptarse a estos tiempos, ¿no? La presión evolutiva que han tenido los israelíes a lo largo de la historia ha sido brutal. Sí, y luego pues bueno, yo creo que ellos también saben aprovechar sus cosas, ¿no? Y ¿qué opino de la francomasonería? Pues me llama la atención la parte de como de escalar, de sociedad secreta y todo eso. A mí hay una parte de eso que me gusta y que o sea, la colección de Mr. Crypto y la comunidad que se está generando tiene como una parte de eso y me mola. Por ejemplo, los aliens tienen sus reuniones secretas y a mí me invitaron a una de ellas y a Víctor. El resto de gente pues no sabe lo que se habla ahí o cosas que se deciden, etcétera. Y no sé, y me gusta la parte esa como de estructura, la alienmasonería. Efectivamente, los aliens son los masones de la colección, porque al final pues genera como mucha curiosidad, ¿no? ¿Qué pasa? Y yo quiero estar ahí, quiero ser... Acaba de subir el floor price de los aliens. Bueno, el floor price de los aliens siempre está alto, ¿eh? El último no me acuerdo por cuánto se vendió, pero eran unos cuantos Ethereums. Pues mira, lo que yo estudié, Itzíñigo, es la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial. Los 2 primeros años eran más de relacionados con esa parte y luego los 2 últimos más con la de diseño. Y luego me especialicé en diseño mecánico en un posgrado que hice y me acuerdo que ahí toqué mucho SolidWorks, un poquito de CATIA. Sí, diseñando no tornillos, cosas más complejas. Mecanismos que tenían tornillos. Pero hacía ensamblajes y todo, era la polla. Es que yo no tengo el SolidWorks y no podía instalar. Lo que pasa es que, mucho riesgo ya, descargar eso piratilla. Y hacía ahí. Mira, dice, Katia me da de comer, la auténtica salud. Joder, Katia es next level.
Con Katia se diseña Boeing o... ¿Cómo es la otra? Que no me acuerdo ahora. La que es europea. Carlos, ¿qué opinas de la subida de altcoins? ¿A qué se debe según tú? Pues a la especulación, está claro. Mm, Airbus, joder, que no me salía. Correcto. Automoción, sí, claro, en automoción también se utiliza un montón. Es que es una pasada. Es que lo guapo de Katia es que pueden trabajar varios ingenieros, diseñadores, de todo, en un mismo modelo y van trabajando en las partes por separado. O sea, tú puedes tener a varios ingenieros y uno te está trabajando, pues yo qué sé, la admisión de un coche, otro el bloque motor, otro el escape y haciendo las simulaciones, poniendo el motor entero a funcionar. Se pueden hacer simulaciones de estas de partículas, de sólidos, es una pasada.